Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por venir. Podemos, en última instancia, sois vosotros y vosotras, y gracias a los compañeros y compañeras por organizar este acto, y muchas gracias también a los compañeros que hacen la traducción al lenguaje de signos. Quería preguntar cómo se dice lenguaje de signos, no me interrumpas, Maruenda. Me lo voy a aprender. Yo la política la vivo mucho y por eso a veces cometo errores y digo lo que pienso, y en estos actos que ahora hago muchos, pues tengo mucho miedo de aburrirme y aburrir, porque inevitablemente hay que repetir las mismas cosas, ¿no? Y a veces cuando vas con un guión escrito, dices, bueno, pues voy a contar en Murcia pues prácticamente lo mismo que conté en Compostela, o en Alicante, o en Valencia, o en Madrid, o en tantos sitios donde hemos estado, y no me gusta eso. Entonces siempre procuro como escuchar y buscar algo que te toque. No siempre lo encuentras, pero muchas veces sí. Y hoy he escuchado algo que me ha tocado. Entonces digo, bueno, pues traía unas cosas preparadas, pero la vamos a cambiar. Lola ha contado una anécdota y ha repetido muchas veces: es una anécdota sin importancia, es una anécdota sin importancia, es una anécdota sin importancia. Y a mí me parece extremadamente importante. Ha presentado una foto de la verdad de este país. La foto de un montón de licenciados universitarios sirviendo gin tonics a un grupo de concejales. Eso es España. No es una anécdota sin importancia, es un retrato social de este país. Y fijaos, a mi madre la criaron dos mujeres, mi abuela y mi tiabuela, y las dos eran camareras. Siempre se dedicaron a la hostelería, eran dos profesionales de la hostelería, que es un trabajo nada sencillo y que requiere mucha experiencia y muchas habilidades. Pero ellas trabajaron muchísimo y se dejaron la piel para que mi madre tuviera la oportunidad de elegir si quería estudiar o no. Y mi madre pudo estudiar una carrera y hacerse abogada. Y creo que a mi abuela y a mi tiabuela les hubiera dolido mucho que mi madre no hubiera podido ejercer su profesión, la que eligió y para la que ellas se esforzaron muchísimo, y hubiera tenido que hacer otra cosa que no eligió. Porque el avance social es eso, la democracia es eso. La democracia es que los hijos de un camarero puedan elegir si quieren ir a la universidad o no, que los hijos de unos limpiadores puedan elegir si quieren ir a la universidad o no. Una de las premios nacionales de licenciatura de este país, que recibió con la camiseta verde al ministro Wert, le dijo: mis padres eran limpiadores y con su ley educativa yo no hubiera podido estudiar. Eso es lo que nos están robando. Esa es la fotografía de este país. Un montón de concejales viendo cómo les sirven gin tonics las mejores cabezas, los mejores jóvenes, los más preparados, y cómo se desperdicia toda esa riqueza social para que un grupo de gentuza y de inútiles se puedan tomar unos gin tonics. Eso es nuestro país. Un día que me llevaban a esta noche para hablar del salario mínimo, 645 euros en 14 pagas, puse en Facebook, pedí que la gente me contara sus historias. Y bueno, como 200 o 300 comentarios. Y seleccioné algunos casi al tuntún, porque es que eran todos del estilo. Ricardo: llevo casi 3 años en el paro, mi mujer es enfermera interina en un hospital de la Comunidad de Madrid, ella cobra 900 euros, pagamos 875 de hipoteca. Mi hija estudia cuarto de medicina en la Complutense y mi hijo cuarto de la ESO. Los hijos van a perder la beca, tuve que trabajar fuera de España cerca de 6 meses separado de la familia para poder aportar a la hipoteca y a la matrícula de mi hija. Luis hace chapuzas en negro, 412 euros de hipoteca, luz y agua mensuales 80 euros, la comunidad de vecinos 60 euros, que no llega a pagar ni un puto mes
fin de la cita. Gasoil para ir a trabajar, 100 euros al mes. Comida, 300 euros al mes. Mi mujer está parada y sin subsidio. ¿Salen las cuentas? Pues no salen las cuentas. Para que salgan, trabajo de extra en lo que sea, en negro, hago chapuzas de lo que sea, y mes a mes veo como mi deuda con la comunidad y el ayuntamiento sube. Javier, segurata. Hola Pablo, estoy casado, mi mujer está en paro y tengo un crío. Gano poco más de 1000 euros, soy vigilante de seguridad armado con los 3 quinquenios y la nocturnidad puede llegar a veces a 1100 euros. Todo ello con la nueva ley, teniendo mucha más responsabilidad por el mismo sueldo. 511 euros de hipoteca, casi 300 de guardería, 700 euros de luz cada 2 meses, gas ahora en invierno 300 euros cada 2 meses, agua 50 euros cada 2 meses, comer lo justo para los 3, unos 200 euros al mes. No puedo vivir más al día, como para hacer un plan de pensiones privado, de esos que ofrece Bankia, está nuestro amigo Javier el segurata. Maricruz, parada. En casa entran 640 euros de paro, 470 de hipotecas, 100, 110 cada 2 meses de luz, de 90 a 100 de agua cada 3 meses, 40 de comedor escolar al mes, y menos mal que tengo beca del 70%, el crío, y bueno, pues me queda para la comida 10 euros, me dan para comer todo el mes, se pregunta. Juana, que he cambiado el nombre, fue una alumna mía. Licenciada en Ciencias Políticas con expediente de 8,2, Erasmus en París, un máster en Estudios en América Latina en la Sorbona, habla inglés, francés, italiano, portugués, árabe y acaba de empezar con el alemán. Está de becaria en una empresa cobrando 270 euros al mes y dando las gracias por ello. Mi primo, biólogo, máster en Antropología Física, en paro, gana unos 576 euros. Hasta enero sobrevivo porque me adjudican un piso en Bustarviejo a 102,5 euros de alquiler con calefacción incluida. En gasolina, unos 150, 200 euros para bajar a Madrid para estudiar la tesis que me pago de mis últimos ahorros, porque ya no tengo beca ni aspiro a conseguir una. Gastos de agua y luz cada 2 meses, unos 80 a 100 euros. Pues bueno, y como estas, unas 200 historias más. Y esto es España. Esto es mi país. Y uno se pregunta si esto tiene algo que ver con la casta que gobierna. Y resulta que no tiene nada que ver. Hay un señor que ha salido a la palestra pública hace poco, Granados, fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Yo le conozco personalmente, coincidí con él en tertulias, estuvo una vez en la Tuerca, y una vez en 13TV que coincidimos, pues al salir, tío encantador, amabilísimo, de nos fumamos un cigarro, Iglesias, sí, nos fumamos un cigarro. Y parece un tipo normal. Y decía, si es que mi madre tiene una pensión mínima y tal, y luego me entero que es propietario de varios after en el pueblo del que fue alcalde, en el que vive evidentemente en un chalet, y que resulta que ahora hemos sabido que nos recordaba que tenía cuentas en Suiza. Y el problema es ese. Claro, es gracioso, en este país donde existe la picaresca nos reímos de la picaresca de los ricos, pero es que el problema es ese. El problema es que la gente que gobierna tiene sueldos de 8.000 euros. El problema es que la gente que gobierna termina en consejos de administración. El problema es que la gente que gobierna utiliza los privilegios derivados de ejercer un cargo público que debería ser el máximo honor y la máxima responsabilidad para forrarse de pasta. Ya lo dijo Zaplana, estoy en política para forrarme. Tienen sanidad privada, pueden llevar a sus hijos a colegios privados y tienen varios coches aparcados en el garaje. Y el problema es que mientras nos gobierne gente así, es absolutamente imposible que se acabe la crisis. Es imposible. Forman parte del problema. ¿Pensáis que vuestros problemas los va a solucionar alguien que tiene cuentas en Suiza? ¿O alguien que tiene un sueldo en A? Lo de B lo dejamos para la instrucción de los casos por parte de los jueces. ¿Va a resolver vuestros problemas? Pues claro que no. Claro que no. Es la casta que gobierna. Y entonces uno tiene que hacerse una nueva pregunta, que durante muchos años nos convencieron de ello, ¿no? Decían que bueno, es verdad que son unos golfos y roban, pero al fin y al cabo, desde ese pesimismo antropológico, podríamos decir que todos roban, ¿no? Que si vosotros en realidad no sois corruptos es porque nadie os ha ofrecido un sobre, que si os lo ofrecen seguro que lo aceptáis, y que al fin y al cabo, esta gente, aunque sean los golfos, los concejales de los gin tonics saben gobernar y saben lo que tienen que hacer, y en última instancia tienen la llave del conocimiento para solucionar vuestros problemas. Incluso cuando tienen que solucionar los problemas reales, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para reformar la Constitución, se ponen de acuerdo para hacer reformas laborales que abaratan el despido, se ponen de acuerdo para rescatar con dinero público a los bancos.
se ponen de acuerdo para hacer políticas que implican asumir que hay que pagar la deuda. Y todo esto, en lo que se ponen de acuerdo y que tiene como consecuencia fundamental el sufrimiento de millones de personas, porque se sufre cuando no se llega a fin de mes, se sufre cuando se está en el paro, o no han sufrido las 3.400 familias murcianas a las que han desahuciado de su casa. Claro que se sufre, claro que se sufre. Se sufre cuando no le puedes ayudar a tu hijo a pagar la matrícula y con un 57% de paro juvenil, ¿cómo va a trabajar para pagarse la matrícula de la universidad? Claro que se sufre. Y mientras todos esos sufren, los que aplican esas decisiones no sufren, les va de muerte, les va como Dios. El presidente del Banco de España dijo el otro día que está bien que se hayan ajustado los salarios un 10%. Y mire cuánto cobraba el tipo, 165.000 euros al año. Pero ¿cómo no puede ser? O sea, no puede ser que alguien que cobra 165.000 euros al año diga que se tienen que ajustar los salarios. No puede ser. No puede ser que la señora Christine Lagarde, que dijo que tenían que depreciarse exactamente un 10% los salarios, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que tenían que depreciarse un 10% los salarios el año pasado, justo se han depreciado un 10%, cobra 325.000 euros al año y se subió el sueldo un 10%, exactamente lo que entendía que se tenían que bajar los trabajadores y las trabajadoras españolas. Claro que con esa gente es imposible, pero alguien podría decir, como a ver, Melenas, calma, que sí, que esto que dices tú está muy bien, pero es imposible, y que esta gente al fin y al cabo nos va a solucionar los problemas, nos van a sacar de la crisis. Por lo visto hemos salido de la crisis, solo se ha enterado Botín, que dice que la situación es excelente, pero hemos salido de la crisis. Hemos salido de la crisis aunque los salarios han reducido un 10%. Hemos salido de la crisis aunque según Cáritas resulta que hay un 4% de la población en este país que es pobre. Y según Intermon Oxfam, si se siguen aplicando las mismas políticas, en el año 2025 habrá 8 millones de pobres en España. Hemos salido de la crisis aunque el salario mínimo de 645 euros al mes en 14 pagas se ha depreciado un 5,5%. Hemos salido de la crisis aunque resulta que ahora somos el país más desigual de Europa, más desigual incluso que Estonia, que tenía el dudoso privilegio de ser el país más desigual. Somos el país que ha salido de la crisis, pero resulta que los millonarios han crecido en un 5,4% en los últimos tiempos. Y la pregunta que uno se plantea, si después de todo este sufrimiento social, el retrato de la sociedad, la foto del país es esta, que lo puedo decir en cifras, de uno de cada 4 millones uno de cada 4 españoles es pobre, un 57% de paro juvenil, 3.400 desahucios en Murcia, les podemos poner muchos numeritos, pero hay fotos muy concretas, los casos que os acabo de contar, o la anécdota de una señora formada para hacer otra cosa teniendo que poner gin tonics a un grupo de concejales. Resulta que uno podría decir es que esta casta, además de ser unos mangantes, además de ser unos golfos, además de estar podridos de corrupción, además de ser mentirosos, es que además son inútiles, no sirven para nada. ¿Para qué sirve esta gente? Y nos dicen, es que vosotros no podéis, porque no tenéis ni idea. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si tenemos a los mejores, si creemos en la gente, ¿por qué estamos haciendo primarias ciudadanas y primarias participadas? Hay gente que nos dice, no, es que eso es un peligro, se puede presentar el Pato Donald y ganar. Bueno, pues aquí ganó Valcárcel, ¿no? Yo no sé qué... Y nos dicen, claro, es que puede no ser la mejor manera de hacer unas listas que se pueda presentar cualquier ciudadano y que además hagáis una cosa sin control de censos. Y es como, puede ser que a lo mejor no sea la mejor manera de hacer una lista, puede ser que esta no sea la manera definitiva de resolver los problemas, pero me da la impresión de que alguna vez había que plantear la posibilidad de que la gente entendiera que la política es suya, porque todo esto tiene un truco.
El truco de si ya sabemos que pensáis que los políticos somos todos unos golfos, pero es que no hay otra cosa. Es como cuando vas al bar y dices quiero un refresco de cola y solamente puedes elegir entre Coca-Cola o Pepsi, y a veces ni siquiera puedes elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Y a lo mejor, si la gente entiende que la política es suya, que la política no es una cuestión de partidos, que si no haces política te la hacen, si apostamos por el protagonismo popular, aunque eso implique riesgos, aunque eso implique contradicciones, aunque eso implique que pueda presentarse a las primarias el Pato Donald, a lo mejor pueden cambiar ciertas cosas, porque el truco para que todo esto funcione es básicamente que la gente entienda que la política es cuestión de los políticos. Y el problema es que cuando la política te la hacen otros, al final te roban los derechos, te roban la democracia e incluso te roban la cartera. Por eso planteamos primarias ciudadanas, no porque pensemos que eso es la solución a todos los problemas, porque sea un sistema perfecto, sino porque eso permite que la gente por primera vez diga la política es mía, y los que vayan en esa lista porque la gente les ha querido votar y cualquiera se ha podido proponer. Y es más, es que podemos tener a los mejores. Me preguntaba antes un periodista por teléfono si hubiera un consejo de ministros de Podemos, ¿qué decisiones tomaríais? No he dudado en ningún momento. Antes, Miguel Ángel hablaba de cuando la portavoz de la PA estuvo en el Parlamento y llamó criminales a los representantes de las entidades financieras. Yo me emocioné, pero también sentí una enorme nostalgia. A mí me gustaría ver a los portavoces de la PA comparecer en rueda de prensa, no para decir que los responsables de las entidades financieras son unos criminales, sino diciendo buenas tardes, soy el ministro o la ministra de la vivienda y esto es un decreto ley de mi gobierno que implica la expropiación inmediata de todas las viviendas vacías en manos de los bancos y la construcción de un parque público de vivienda. Entre los equipos jurídicos de la PA no hay cabezas, no hay personas preparadas para hacer un gabinete ministerial y preparar un ministerio de la vivienda. Claro que sí, tenemos a los mejores. O que entre los profesionales sanitarios que han organizado la Marea Blanca no tenemos el equipo ministerial para organizar el Ministerio de Sanidad. Pues claro que sí. Que entre los economistas que están diciendo que esto no se puede hacer, que la deuda no funciona, que hay que aumentar el gasto público, que no se pueden rebajar los salarios, que ningún país ha salido de ninguna crisis aplicando recortes sin inversión pública, que no podríamos hacer un Ministerio de Economía. Claro que sí, que no íbamos a contar con esos licenciados, con esos ingenieros, con esos arquitectos que tienen que irse con sus familias, que se dejaron la piel para que pudieran estudiar a un aeropuerto, para que les digan adiós con la mano, que no íbamos a contar con ellos para mandar y hacer política. Pues claro que sí, si los que sobran son los que toman gin tonic, si los mejores están entre la gente, que haga política la gente. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo a eso? ¿Por qué? ¿Qué le he pasado bomba? Pero pasé una vez bomba, muy bien, con Rubalcaba en la televisión, para poder decirle una cosa que no es muy extraordinaria, pero que explica muchas cosas. Simplemente le dije: Endesa, Luis de Guindos, PP, Elena Salgado, PSOE, Red Eléctrica Española, Luis Atienza, PSOE, María Ángeles Amador Millán, PSOE, Arantxa Mendizábal, PSOE, Miguel Boyer, PSOE, Enagas, Ramón Pérez Simarro, PSOE, Gas Natural, Felipe González, PSOE, Narciserra, PSOE, Enel, Pedro Solbes, PSOE. Este es el problema. Este es el problema. Hay muchas familias de este país a las que este invierno les han cortado la calefacción y muchas familias a las que les han cortado la luz porque no podían pagar. Y existe un artículo en la Constitución española, el 128, que para situaciones de oligopolio permite al gobierno intervenir. Un gobierno normal, que esto ya va más allá de la izquierda y la derecha, podría haber aplicado el artículo 128 de la Constitución e impedir que ningún español se le corte la luz y la calefacción por no poder pagar. Señor Rubalcaba, no le pido que sea usted socialista, porque eso ya es pedirle peras al horno, peras con peras, manzanas con manzanas. Le pido simplemente que sea patriota y aplique la Constitución. Pero me dice, no, eso no es posible. ¿Y a usted le parece normal que alguien que ha pasado por un Consejo de Ministros ejerciendo un cargo público derivado en última instancia de la voluntad popular utilice eso para acabar en un Consejo de Administración cobrando un pastón, precisamente un Consejo de Administración de esas empresas que son las que cortan la luz a los ciudadanos? Es que de algo tienen que vivir y es como claro, si es que este es el problema.
Si es que este es el problema, es que con vosotros es imposible, con esta casta es imposible. Y en la campaña electoral se pondrán otra vez la chaqueta de pana y dirán lo que dicen los movimientos sociales en la calle, pero es mentira. Sus jefes acaban en los consejos de administración, no sirven. Tiene que ser la gente normal. Si es que es una cosa mucho más sencilla, si es que no es tan difícil aplicar el artículo 128 de la Constitución, si es que no es tan difícil hacer un decreto de expropiación de las viviendas vacías, si es que no es tan difícil proteger la educación pública o proteger mediante leyes orgánicas o una reforma constitucional el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo y que no tenga que venir una corte de obispos a decir qué tienen que hacer las mujeres con su cuerpo. No es tan difícil. Es muy fácil. Luis Valcárcel se va al Parlamento Europeo. A lo mejor coincidimos allí. Me entero que ha estado como, no sé si 19 años, ¿no? Y ahora se va a un sitio, seguramente sabe muchos idiomas y es un experto en política internacional. Tiene que ser un espectáculo verle conferenciar sobre la institucionalidad europea. Lo que da la impresión es que algunos partidos utilizan eso del Parlamento Europeo para las jubilaciones doradas de sus viejos elefantes, porque eso de jubilarse cobrando una pensión de la seguridad social, eso no. Hay que jubilarse cobrando, ¿sabéis cuánto cobra un diputado europeo? 8.000 pavos al mes. ¿Os imagináis que los diputados de Podemos cobráramos 8.000 pavos al mes? Que me presento yo aquí y digo, Podemos ganar 8.000 pavos al mes. Pues hemos hecho una cosa que, joder, que es muy sencilla. Todo aquel que quiera que quiera presentarse a las elecciones europeas en la lista de Podemos tiene que firmar un decálogo. Y en ese decálogo que tenemos que firmar todos se establece que, sea cual sea el sueldo del diputado, nadie va a poder cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, que son 1.900 euros, que yo creo que es más que suficiente. Más que suficiente, pues es tan sencillo como firmar un papelito. Y el resto del sueldo hay que entregarlo o a Podemos, o a colectivos sociales, o a iniciativas que tengan que ver con los fines del colectivo. Pero ni siquiera merecedora de aplauso. Si es que no estamos hablando de dejarte la vida, es decir, es que hay gente que vive situaciones mucho más dramáticas. Hablamos de romper la absurdidad que un representante de la gente pueda decir, no, es que yo cobro 8.000 pavos al mes. Y también en el decálogo se establece que no se podrá tener intereses privados vinculados a empresas que puedan ser contradictorios con los intereses de los ciudadanos. No creo yo que sea una cosa heroica de que nos vayamos a jugar la vida o que sea, digamos, una entrega que implique el sacrificio constante, simplemente el sentido común. Pero es que con ellos es imposible que se aplique el sentido común. Y ahora nos vendrán a contar en esta campaña una cosa que les encanta. Se acuerdan de la ideología cuando llegan las campañas electorales y te dicen, no, es que aquí hay una cosa que se llama la derecha, que es Rajoy, y el centro izquierda, que es Rubalcaba. ¿Tú quieres hacer política? Pues entonces tienes que bailar aquí. UPyD baila muy bien, unas veces de izquierdas, otras veces de derechas. Y nos dicen a todos los demás que tenemos que colocarnos a ese eje. Yo estoy a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda del PSOE. Y es como, ya te han robado la cartera. Ya son unos trileros jugando con las pelotitas y al final siempre ganan los mismos. Y nosotros decimos que no. Si yo soy de izquierdas, a mí se me nota. O sea, tengo yo que demostrar a alguien que soy de izquierdas. O sea, qué tontería. Pues claro que lo soy. Pero el problema no es ese. Hay mucha gente que me para por la calle y me dice, yo no sé si soy de izquierdas o derechas, pero tienes toda la santa razón cuando hablas. Y dices, esa es la cosa, esa es la cosa. El problema no es izquierda o derecha, el problema es dictadura o democracia. Aquí hay algunos que convierten los derechos en privilegios, esos defienden la dictadura. Aquí hay algunos que dicen que las decisiones las tiene que tomar el Fondo Monetario Internacional, esos son los de la dictadura. Aquí hay algunos que reciben sobres en B, en maletines de grandes empresarios, para después hacer concesiones administrativas que se traducen en aeropuertos sin aviones y en trenes sin pasajeros porque no se lo pueden pagar. Esos son los que defienden la dictadura. Hace muy poquito el gobierno de Andalucía hizo un decreto que a mí no me disgustaba, un decreto antidesahucios, recurso de inconstitucionalidad del gobierno. En el recurso de inconstitucionalidad del gobierno
citan textualmente el memorándum de rescate a España, según el cual cualquier decisión de una administración española que afecte al sistema financiero hay que pedir permiso al Banco Central Europeo. Esos son los defensores de la dictadura. Y por lo tanto los campos son muy sencillos. Están los que defienden a la dictadura y defienden sus planes de pensiones privados, sus 5 coches en el garaje, su after, sus cuentas en Suiza, su sueldo de 8.000 euros, y luego está una mayoría de demócratas. Y si conseguimos la unidad de los demócratas, entonces no aspiramos ni al 10 ni al 15%. Igual les echamos, porque es una cosa muy sencilla. Cuando a veces la política se convierte en algo muy sencillo. Esto es como cuando si llegas a un baño y el baño está lleno de mierda por todas partes. Entonces, en ese momento hay que discutir sobre cómo ponemos los azulejos o sobre de qué marca ponemos el lavabo. No, hay que limpiarlo de mierda. Y en eso estamos de acuerdo todos. Es decir, no hay que discutir ahora el color de los azulejos, ni la forma de los azulejos, ni cómo queremos el grifo, si queremos 2 o queremos 1. Hay que limpiarlo de mierda. Y esa es la situación política en la que estamos. Una situación política en la que gobierna la mierda. Y los ciudadanos que podemos ponernos de acuerdo para limpiarlo de mierda somos mayoría. La pregunta de ¿qué nos toca hacer? Ahora hemos estado haciendo el programa de Podemos y mucha gente pregunta, pero bueno, ¿y qué diferencia vuestro programa de otros programas? Es como, bueno, lo fundamental es que ha podido participar todo el mundo haciéndolo, pero a mí no me parece que tengamos un programa extraordinario. Yo creo que el programa dice lo que cualquier demócrata diría en este momento. Es decir, hay muchas fuerzas políticas con las que coincidimos a la hora de decir qué es lo que hay que hacer, si lo fundamental no es eso. O sea, es como, vosotros estáis aquí porque os apetece poneros a tener una discusión si con la deuda hay que hacer una auditoría, una reestructuración, si hay que nacionalizar la banca o crear mecanismos de control público, o si lo que hay que hacer es la renta básica o un salario universal, si lo fundamental no es eso. Si todos los demócratas tenemos claro lo que habría que hacer, qué es lo que está diciendo la gente que se moviliza, qué es lo que están diciendo los profesionales, qué es lo que está diciendo la gente normal. Si el problema no es lo que pongan los papeles, es la participación. Si lo que quiere la gente es que la política sea suya. Si por eso cuando, siempre que digo, es como, el problema no soy yo. O sea, ¿pensáis que a alguien le da miedo que yo vaya a La Sexta a discutir? Si me llevan es porque les doy audiencia y eso da dinero. Y lo mismo a 4. Yo no les doy miedo, no les da miedo el coleta que le dice a Maruenda cuántas matrículas. Le dais miedo vosotros y vosotras. Eso les da miedo. Les da miedo que hagamos actos y haya más gente que los actos de los partidos grandes. Entonces, ¿cuál es la clave? Que nos pongamos a discutir de un programa. Que tratemos de decir, no, es que estamos a la izquierda de no sé quién o a la derecha de tal, que no, que la clave es que la gente sienta la política como suya. Eso es lo que les da terror, eso es lo que les da miedo. Saben que las cartas están marcadas mientras la gente piensa que la política es una cuestión de esa casta, mientras los políticos son los que toman gin tonic y la gente normal son los que se lo sirven. Pero cuando la gente que sirve los gin tonics dice, no, político soy yo también y voy a hacer política y voy a hablar con mis vecinos y voy a hablar con todo el mundo, activar ese ejército en la sombra. Conté en el Facebook una anécdota que me ocurrió un día. Iba al aeropuerto y llegaba con el tiempo justísimo porque salía de clase, entonces siempre voy a todos los viajes estos con el tiempo súper justo. Iba a dar al botoncito del localizador, no funciona la puñetera máquina y entonces me mandan a una cola de vuelos internacionales y yo solamente iba a Asturias, o sea que era como, pero esto por qué y tal, digo, ya está, lo voy a perder. Y me reconoció un trabajador de Iberia y me dijo, Iglesia, ven para acá. Y mientras me llevaba, me iba contando todo el rollo, te he visto con Maruenda y tal, y me contó todos los problemas que tenían los trabajadores de Iberia, las cosas que habían ocurrido, y me solucionó el problema. Y fue la intuición como de, hay un ejército en la sombra, hay un montón de gente que está rabiosa y que quiere hacer cosas. Esa es la clave de la política. Antes de ayer me pasó una desgracia, porque es un imbécil, que es que la grúa se lleve tu moto. O sea, hay que aparcar mal una moto para que se la lleve la grúa. Pues me pasó a mí, en la Gran Vía me equivoqué, iba con mucha prisa como siempre y aparqué pues prácticamente en la carretera, aparqué la moto y se la llevó la grúa. Entonces me presenté con cara de imbécil en Colón, en el depósito, y me reconocieron varios trabajadores de allí. Hombre, Iglesia, joder, qué pena verte en estas circunstancias. Y yo, pues nada, peor sería, yo qué sé, perder un ser querido. Esto es solo pagar la multa de la moto y qué le vamos a hacer. Y me empezaron a contar, oye, y me he enterado que montáis un partido, que vais a las elecciones, y es como, y les empiezas a escuchar y dices, la clave son ellos.
Si la clave son ellos, es toda esa gente que está en todas partes, que son un ejército, que a lo mejor no van a estar necesariamente en un círculo discutiendo de un programa, pero que son la clave de darle la vuelta a la situación. No son casta, son los que sirven los gin tonics. Son la mayoría, es la gente que hace funcionar todo esto. Y si conseguimos que toda esa gente entienda que la política es suya, entonces no es jugar a un 5% o un 10%, es jugar a ganarles. Y yo creo que juntos y juntas podemos.